Gracias, Papito, por permitirnos hoy estudiar tu palabra y por ser tú nuestro Dios. Gracias por darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos una serie de testimonios de experiencias cercanas a la muerte. Los científicos dicen que es lo mal llamado experiencias cercanas a la muerte, porque esto en realidad son testimonios no solo de personas que han estado cerca de la muerte, sino que realmente han muerto y han vuelto a vivir. Dentro de todo esto, sabemos que en la Biblia se menciona que Lázaro, intentaron asesinarlo, Lázaro, el que resucitó a Jesús, intentaron asesinar no solo a Jesús, sino que los saduceos hicieron un complot con los fariseos. A los fariseos les interesaba que muriera Jesús y Lázaro, porque Lázaro era un testimonio viviente del poder de Cristo. Pero a los saduceos no les molestaba que Lázaro viviera, no solo porque Lázaro pues resucitó y ellos no creían en la resurrección, entonces era un golpe bajo a su doctrina de no resurrección, sino porque Lázaro tenía un testimonio que contar. Eso puede que cause un impacto complejo para los saduceos. Pero antes de proceder a los testimonios cercanos a la muerte, quiero contarles un testimonio de una persona muy conocida que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Y estoy hablando del apóstol Pablo. Varios conocen el texto de Pablo cuando dice: conozco un hombre que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo fue llevado al tercer cielo. Y es donde escuchó palabras inefables que al hombre no se le son permitidas decir. Ese mismo Pablo es el que dice que eso sucedió hace 14 años. Pero cuando nos vamos a revisar la historia de Pablo años atrás, encontramos un suceso que se encuentra en el libro de Hechos. Ahí usted puede abrir su Biblia y puede ir al libro de Hechos, capítulo 14 y versículo 19. ¿Ok? Y dice lo siguiente en el capítulo 14 de Hechos, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, cuando tú ves a alguien, ¿cuándo piensas que está muerto? Cuando ves que ya no respira. Cuando ves que su corazón ha dejado de latir. Ahí tú dices, bueno, ha muerto. Le ponen aquí, ¿no? Está muerto. Ya lo hemos apedreado y ha muerto, ¿no? Y créanme que ellos se encargaban y eran bien expertos en matar a personas apedreadas. Entonces dijeron, bueno, Pablo ya murió, lo tomaron y lo sacaron de la ciudad. Y curiosidad de curiosidades, en el versículo 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Debre. Este Pablo lo acaban de hacer tortilla, creen que está muerto, y no es sino hasta que los discípulos lo rodean que se levanta. 14 años más tarde, Pablo está diciendo que hace 14 años no sabe qué pasó con él, no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero fue llevado al tercer cielo, fue llevado al paraíso, donde escuchó palabras inefables. Mis hermanos, quienes creemos en Cristo, después de que Cristo ha pasado por la cruz y ha resucitado, tenemos una esperanza muy grande, que es de estar presente con el Señor, de recibir tu juicio personificado o personalizado con Jesús. Tú cara a cara con Cristo, tú frente al árbol de la vida que está en el paraíso, allí donde se le prometió que iba a ir el ladrón en la cruz, allí donde en Apocalipsis le prometió que irían los creyentes, allí donde tu Hades, tu situación de culpa, de condenación, puede por el árbol de la vida ser sanada por sus hojas y convertirse tu desierto en un paraíso. Esa es la experiencia que aparentemente las pistas bíblicas nos dan
acerca de lo que ha logrado Cristo. Llevar muchos hijos a la gloria. Pero bueno, hoy tenemos y vamos a escuchar de forma práctica y vivencial testimonios de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte. Hermana Dinaris, ahora es su turno. Gracias, buenas noches. Bastián, o sea, Buenas primero noches. tenía una preguntita pequeñita. No sé si es con el término que tengo dificultad. Cuando Dios crea al hombre, se une ese barro, digamos, esa parte física con su aliento de vida y se forma un alma viviente, ¿sí? Y en el momento de la muerte se separa nuevamente ese cuerpo de ese aliento de vida y entonces deja de existir esa alma viviente. Entonces, eso que de las experiencias que estamos narrando, esa alma que se encuentra con Jesús, es lo que de pronto no comprendo si es el término, porque si hay algo que se encuentra con Jesús, digámoslo así. Bueno, entonces ahorita tú me respondes. Y quiero contar algo que pues nunca he compartido con nadie, que fue con respecto a la muerte de mi papá. No lo ha compartido por nuestra misma incredulidad y por la mía, hablando de la mía, ¿sí? De pronto por lo que estoy preguntando, el concepto que teníamos acerca de la muerte. Entonces yo misma hice caso omiso a lo que sucedió, porque dije, eso no es real, ¿sí? Pero sí me pasó. Hermana ¿Sí? Dinaris, ¿le parece si le contesto primero y luego cuenta el testimonio Bueno, sí, ya sin introducción sí, de fluido? está ¿Sí? bien. Solo Sí. un pequeñito comentario también para los que están escuchando. Me parece una muy buena pregunta. Pero quiero que, o sea, este estudio de Génesis, ¿no? Que es el hombre polvo de la tierra, Adán, Adama, la tierra es Adama en hebreo, más aliento de vida, Ruach, el espíritu de Jehová, y es el hombre un nefesh, un alma viviente. Esta idea, este concepto, Pablo, que conocía ese asunto, les invito a leer 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15, Pablo explica cómo es que la muerte puede ser anulada, cómo es que la muerte puede ser destruida, cómo es que Jesús cambia el orden de cosas. Porque efectivamente, esto sería así si solamente fueran estos dos elementos, pero ahora Pablo profundiza ese ruach, ese espíritu. Recuerda que dice, Adán fue hecho un alma viviente, ¿cierto? Eso dice en el 1 Corintios. El primer Adán fue hecho un alma viviente, pero el postrer Adán, espíritu, ruach, vivificante. O sea, si solamente consideramos a Adán en nuestra teología y en nuestra forma de ver la creación, solamente consideramos a Adán, entonces sí, pues somos solamente barro y con un soplo o aliento de vida. Pero cuando agregamos el elemento que Pablo, entendiendo el concepto hebreo, va y lo decodifica y mete allí lo esencial que es Cristo, dice, primer Adán fue alma viviente, pero el postrer Adán fue espíritu vivificante, está diciendo que Jesús da vida aun cuando estos elementos se separan. Y luego Pablo explica que aunque somos sembrados en cuerpo corruptible, se resucita en incorrupción porque ahora hay un elemento agregado que los que estudian solo el Génesis, pero Pablo que lo hizo lo entendió, que es el espíritu vivificante, que es el segundo Adán. El segundo Adán permite que la muerte no sea, no desvanezca a la persona, sino que integra lo que es su vivificación, su espíritu vivificante. Adán, o sea, dice Pablo que por Adán todos morirían, todos mueren. Pero cuando se agrega a Cristo, el postrer Adán es un espíritu vivificante. O sea, él trae el nefesh o el alma
lo vivifica a través el de su alma. espíritu que da vida, imparte vida. O sea que incluso Pablo viene y descarta la necesidad del cuerpo terrenal porque hay un cuerpo celestial, hay un cuerpo glorificado, hay un cuerpo incorruptible que viene incluido incluso con la vivificación del postrer Adán. Sé que es un tema, digamos así, complejo, debido a que la pregunta está muy bien hecha, es muy correcta, solo que es un estudio que no hemos hecho, pero que les menciono que Pablo sí lo hizo. Pablo sí tiene en cuenta eso de Mm, el primer Adán fue hecho un alma viviente, el posterior Adán espíritu vivificante y empieza a desarrollar su idea. 1 Corintios 15. Así que eso, ahora la dejo contar su gracias. testimonio, hermana Dina. Ah, bueno, sí, porque yo me sentía como un poco mal por tener esa inquietud. Esto, bueno, es un testimonio cortico. Fue hace 9 años en la UCI. Mi papá tuvo un derrame el 18 de febrero del 2013. Entró caminando a la clínica y tristemente pues hubo una pequeña, pequeña equivocación y le pusieron demasiado anticoagulante y se produjo un derrame total en su cerebro. A las pocas horas, pues ya la doctora me dijo que él había muerto, tuvo muerte cerebral 100%. Mm, pero pues fue algo como tan impactante y en tan pocas horas, pues entonces, pues como que uno no se rehúsa de todos modos como a aceptarlo. Y allí en la UCI, pues pasó todo ese día, al otro día, pues volví a ingresar y la doctora entonces me dijo, me contó su experiencia personal y me dijo, mi papá también murió de la misma forma. Y ella me explicó, dijo, tiene que aceptar, o sea, su papá está ahí acostado, pero él ya murió. Entonces yo me acerqué, dijo, ese respirador que tiene simplemente es para que el corazón le siga funcionando, pero su cerebro ya dejó de existir. Yo lo toqué y me dijo, tóquelo y dése cuenta, o sea, realmente él estaba helado, o sea, totalmente frío. Entonces yo le dije, bueno, de todos modos, dijo, ya él no la escucha, ya él no está en este mundo. Yo de todos modos me acerqué, a pesar de que lo acepté, pero está uno con todo ese dolor ahí, esa cantidad de sentimientos, y le hablé. Y le dije, papá, te amo mucho, yo quiero verte y encontrarme contigo y con Jesús. Y cuando yo le dije eso, él me tomó la mano, me cogió la mano, o sea, se movió y le salieron lágrimas de sus ojos y luego sonrió, como hizo como un asentamiento con su cabeza muy leve. Y yo le dije, sí nos vamos a ver con Jesús, ¿cierto? Y sonrió. O sea, para mí eso fue una cosa que pues durante todos estos años guardé en mi corazón y siento que sí, mi papá se encontró con Jesús y por eso tenía esa paz y fue capaz de responderme, aunque él ya estaba ausente de su cuerpo, o sea, ya realmente estaba muerto. Y sentí que no entendía el por qué, o sea, hasta ahorita estoy entendiendo todo esto, pero sí que tenía paz, o sea, eso lo vi en su rostro. No, no, o sea, era un rostro de paz, de una sonrisa que él tenía. Y mi papá no quería morir, él le tenía mucho miedo a la muerte. Y ese día yo vi una cosa totalmente diferente. Entonces, para mí es una cosa linda y poderla también expresar con ustedes, algo que tenía guardado por tantos años en mi corazón. Y siento
que es bonito y que el Señor me permitió esa respuesta en ese momento de parte de Él mismo. Gracias. No, muchas gracias, hermana Dinoris, a usted. Por ahí sé que algunos testimonios que vienen son tan parecidos, tan cercanos. Al parecer, Jesús se hace muy presente justo en el instante en el que las personas se acercan a la muerte. De hecho, Él vino para que los que vivían con miedo a la muerte toda su vida no vivieran en esclavitud, sino que se les quitara ese miedo. O sea, vino a rescatarnos, a liberarnos del temor a la muerte. Y qué mejor manera que justo en el momento de la muerte estar ahí para ellos, estar ahí justo en el punto en el que ellos están sintiendo que ha llegado el momento, para que no sientan que ahí acaba todo, que ahora solo es toda oscuridad. Cristo se preocupa de estar justo en ese instante ahí, de asegurarle y que esté tranquilo de que no hay algo que temer. Siempre está ahí para decir no temas. Y creo que su testimonio, hermana Dinori, para el buen entendedor, pues no se necesitan muchas palabras. Que muchas gracias. Muchas gracias. Bien, tenemos por ahí algunas personas más. ¿Quién será el siguiente en contar su testimonio? Vamos a darle el pase a Ubi para que nos cuente su testimonio. Ella ya ha contado algo de lo que ha vivido en seminarios Oscar Sande. Hoy lo va a contar con nosotros y seguro podremos enriquecernos con algunas cositas más que nos va a comentar. Bienvenida, Ubi. Hola, ¿cómo están? Hola. El tiempo es tuyo, te dejo el micrófono y tú nos contarás ahora tu testimonio. Así que te dejo. Bueno, bueno, creo que la mayoría ya más o menos conoce la mayor parte de la historia. Pero bueno, lo que yo te comentaba hoy, Bastián, era, yo tengo un cuadernito que me dejó Pablo escrito con algunas cosas que le pasaron. Cuando yo lo iba a ver, yo pude hablar muy poquitas veces con él así, digamos, de una manera fluida, porque él tenía una mascarilla de oxígeno, entonces no podíamos hablar mucho. Entonces él me contaba algunas cosas, pero yo como que mucho no lo entendía y tampoco no le quería volver a preguntar porque él se esforzaba para hablar. Pero lo que pude ver después, cuando me entregaron sus cosas, en el cuaderno que él me dejó, fue que él me escribió que cuando él estaba siendo trasladado desde Varadero a San Nicolás, él tuvo una descompensación en la ambulancia y él en ese momento empezó a ver como figuras muy feas y empezó a orar. Y en ese momento él se vio en un campo con muchos dientes de león, las florcitas amarillas, y él con sus manos las iba tocando así, y él caminaba, y al frente tenía un atardecer, digamos, el sol se estaba poniendo. Y bueno, lo curioso de eso es lo que te contaba hoy, es que mi mamá una vez, cuando él falleció, ella estaba orando por él, estaba orando por nosotros, y ella lo vio a él. O sea, la misma situación, la misma imagen, lo vio a él. Y después que, bueno, que pasó el velorio y todo eso, yo tenía que salir a hacer unos trámites y estaba caminando por la plaza y le pedí al Señor que por favor sane mi corazón, porque yo en ese momento, esos días después, no tenía ganas de hacer nada. Ni siquiera me estaba bañando. Entonces es como que yo ya sentía que algo en mí andaba mal. Y cuando yo iba caminando por esa plaza, cerré mis ojos fueron segundos. Cuando cerré mis ojos, lo vi a él, tenía una felicidad, saltaba
él saltaba hacia sus manos así y las rodillas le llegaban hasta el pecho. Después que yo lo vi a él, o sea, yo sentí su alegría, yo siento que en ese momento el Señor fue como que me sacó de una depresión que iba a ser tremenda. Y en ese momento yo sentí que Él sanó algo en mí, ahí. Después, mi mamá muchas veces cuando él estaba internado y ella oraba por él, lo veía él, cuando ella oraba, lo veía a él, que dos ángeles lo sostenían de los brazos y él estaba así y había una puerta delante de él y que la puerta estaba entreabierta. A veces era como que él quería ponerse de pie y otras veces ella ya lo veía como más caído. Bueno, después él en su cuaderno también, él me escribió que lo pudo ver a Dios. Él, si querés, lo leo como para que lo puedan entender más o menos. Él me decía acá, su rodilla era enorme. Y yo le dije, papá, ¿sos vos? No puedo verte la cara porque voy a llorar. Y Dios le dijo, poniendo su manota, me pone él aquí, en la espalda, tranquilo. Así como en el libro de Job, que él tuvo que transitar el valle de sombra y de muerte, para poder entender parte de mi carácter, es necesario que tú lo cruces. Y luego él despertó, eso fue cuando él estaba siendo trasladado en la ambulancia, él despertó con una sonrisa de oreja a oreja. Y él me decía que Dios muchas veces le había repetido que se acuerde de Job. Acuérdate de Job. Y hay algo que yo caí en cuenta hace muy poquito, que la noche antes que él falleciera, yo estaba orando y estaba leyendo la historia de la hija de Jairo. Y le dije al Señor que él podía hacer también ese mismo milagro con él. Y me puse a investigar más o menos y leí en las concordancias que cuando Jesús le dice que se levante, también significaba levántate corderito o Tabita Kumi, algo así. Entonces yo bajé rápido de donde estaba y le dije a mi mamá, oremos así. Y le dije a mi mamá que oremos y que le digamos al Señor que lo levante. O sea, que en nuestras oraciones digamos Tabita Kumi, levántate corderito. Y yo le dije a mi mamá, cuando yo vaya a verlo mañana, yo voy a orar y le voy a pedir esto al Señor. Y esa mañana, bueno, él ya falleció a la mañana siguiente. Pero me hizo acordar mucho a lo que cuenta Oscar con su esposa cuando falleció Verónica. Esto caí hace unos días nomás, porque hace unos días también se puso el video de Oscar en la tele, así que fue como que encontré ahí una similitud con eso y me quedé pensando también. Y bueno, también lo que te contaba de mis sueños. Yo siento que Dios me consuela a través de los sueños que tengo con Él. Han habido sueños donde yo es como que lo tuviese parado frente a mí y como que yo recorriera con mis ojos su cara. Entonces puedo ver sus ojos, sus labios, su piel. Y en todos los sueños que he tenido con él es como que yo me siento tan enamorada de él y yo siento lo mismo de él, que el otro día cuando me levanto feliz. Y lo mismo le ha pasado a mis hijos. Mis hijos
a veces hacen sus oraciones, el más chiquitito, y le dice a Jesús que le extraña mucho a su papá. Y más de una vez él se ha levantado feliz y me dijo, mamá, soñé con el papá. Y el papá me abrazaba muy fuerte y me decía, te quiero mucho. Entonces, yo creo que Dios nos consuela también a través de eso. Muchas veces en mis momentos de tristeza le pido por favor que me deje soñarlo, y Dios muchas veces ha respondido a esas oraciones. Y son sueños que a mí al otro día cuando me levanto feliz. Entonces, Dios consuela y tiene sus maneras también para hacernos sentir que Él llega a todos lados, a todos lados. Y es lo que he aprendido con tus estudios, porque cuando él falleció, yo hice el estudio que tiene, el que te enseñan siempre, digamos. Y leí que su memoria caía en el olvido, y yo me puse a llorar porque yo le dije a mi mamá, él se olvidó de nosotros. Y me dolió. Y después, cuando empecé a tener todas estas situaciones con los sueños y esas cosas, yo fui entendiendo que no, que Dios también está con él. Y que el Señor me deja que soñarlo para que yo también me sienta mejor, para que mis hijos también se sientan mejor. Es una linda manera que tiene el Señor de consolarnos y hacernos sentir un poquito más cerca. Sí, Ubi. De hecho, sí, tú mismo lo dijiste, cuando su memoria es puesta en el olvido, justo fue el texto que tocamos, y justo mostramos que no se refería a eso. O sea, no se refería al recuerdo que tiene de ti o de tus hijos. Él sí lo recuerda, y más vívido que nunca, seguro. Lo que la Biblia nos enseña acerca de esto es curioso. Yo me quedé pensando cuando me comentaste de la carta y de lo de Job. Me quedé pensándolo mucho. Le pedí ahora a Juli que buscara flores en el libro de Job. Y lo encontró y lo entendí. Entendí a qué se debía. Y es tan exacto lo que tú dices, tan exacto lo que la carta decía, lo del valle de sombra de muerte. Mira, te lo quiero leer. Solo aparece la palabra flores en el capítulo 14 de Job. Dice así, y te voy a explicar ya por qué, cómo lo entendí. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de días, hastiado de sinsabores, está Job hablando. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos, me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados, el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste el límite, el cual no pasará. Si tú lo abandonas, dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda esperanza de él. Retoñará aún y su renuevo no faltarán. Ahora, está hablando, el versículo 12 también dice, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol, que me encubriese hasta apaciguarse tu ira? O sea, Job está diciendo que él siente que al morir no hay nada. Él tiene miedo, y las sombras por las que está pasando es que ser como una flor. Porque los salmos dicen eso, porque en la antigüedad se creía eso, porque su amigo, que hemos estudiado espíritus engañadores, y un amigo de Job dice que se le presentó un espíritu y a él le dio miedo. Y ese espíritu le dijo que el ser humano no valía para Dios, que el ser humano era desamparado por Dios y era dejado por él. ¿Y qué genera en Job? Genera esto. Genera unos capítulos más tarde que Job diga, entonces no hay esperanza, entonces somos como flores que somos cortados y ya no volvemos a levantarnos. Pero, ¿sabes por qué termina Job diciendo, yo sé que mi Redentor vive?
y que al fin me levantaré y lo veré, aunque esté deshecha mi carne, es porque Job entiende algo y entiende que no es así. Y yo te quiero llevar, Ubi, ahora a Jesús. Por todo el Antiguo Testamento siempre se dijo que el ser humano era como la hierba, como la flor que cae y no se vuelve a levantar, que se seca. Entonces tu esposo caminando por un campo de flores, entonces lo que ve allí, ¿qué es lo que ve? Ahora lleva a Jesús allí, lleva a Jesús a hablar con él acerca de las flores. Y cuando tú ves a Jesús hablando de las flores, él dice, mirad las flores del campo, cómo crecen. No trabajan, ni hilan, y Dios les da crecimiento. Ni a un Salomón se vistió como uno de ellos con todas sus glorias. Entonces viene y Jesús viene a romper un esquema de todo el Antiguo Testamento y del valle de sombra de muerte que sufrió Job, que era el miedo a que todo dejara de ser, a que todo quedara en oscuridad, a que no valían. Ese era el miedo, o sea, el miedo que traen esos espíritus es miedo a la muerte, es miedo a que Dios te va a abandonar, miedo a que eres como una hierba, como una flor que cae. Pero Jesús viene y te dice, mira las flores, incluso yo las cuido, pero ¿cuánto más valéis vosotros que las flores? ¿Cuánto más valéis vosotros que los pajarillos? Entonces, Jesús se encarga de darle esa seguridad y el valor. Pasó con Job, tuvo miedo de esto, de pasar por ese valle de sombra, de muerte, de sentir que aquí es todo, no valen para nada más, pero Jesús se encarga de iluminar ese valle sombrío y decirle, no, mi concepto de las flores es diferente, mi concepto de ti es diferente. Entonces creo que concuerda, Ubi, con lo que muchas personas han vivido, han sentido al principio una terrible sensación de miedo por eso, porque tienen miedo a la muerte, pero luego han sentido una profunda sensación de amor, un amor impresionante, un amor increíble, que no lo pueden explicar. Y es Jesús diciéndole lo mucho que valen para él. Así que yo no sé qué más esconderá lo que Cristo le ha mostrado, pero es lo que pude ver yo. Si son esas las pistas, pues sé que Job lo vivió. Y lo leí y como que resplandeció ese texto ante mí. Así que es lo que te puedo comentar, Ubi. Gracias. Un hermoso testimonio. Gracias. Te agradezco a ti por tu testimonio. Estoy muy contento de que lo haya podido compartir. Sé que a muchas personas les ayudará, les servirá muchísimo. Y nada, y agradezco haber podido encontrar esto en la Biblia. Sí que lo agradezco. Me deja tranquila, me hace feliz saber que el Señor le dio esa paz, también esa seguridad. Las enfermeras que lo atendían a él, todas me dijeron, la paz, la tranquilidad que tiene él, no se la ve nunca aquí en este lugar. Él estaba tranquilo, él estaba seguro. Sí. Sí. Es más, perdón, Sí, cuando yo lo fui a ver, la primera vez que lo fui a ver, justo había visto el estudio de ese sábado de Oscar que hablaba de la gran tribulación y me preguntó de qué había tratado el estudio, entonces le hablé de la gran tribulación y él me dijo, entonces esta es mi gran tribulación. Y yo le dije, no sé, capaz que sí. Y él me dijo, entonces voy a vencer con Jesús. Sí. Sí, lo que sufrió Job representa lo que sufrió la humanidad antes de Cristo. Toda esa situación de no tener un Salvador, de personas en un sueño, en el Hades, allí encarceladas, no torturadas, pero encarceladas, pero sin saber si saldrán o no. Cuando llega Jesús, no solo los quita, sino que saquea el Hades completamente.
Satanás ya no puede mantener a nadie ahí preso por su conciencia. Es echado fuera el acusador, porque iba al cielo a acusar a Job para luego venir y destruir. Pero ahora el acusador fue echado fuera. Lo que sucede con cada ser humano individualmente no es otra cosa que una breve acusación del que está, ¿recuerdan el Josué? Cuando está acusándolo a un lado Satanás y al otro lado está el ángel del Señor, y le dice, el Señor te reprenda, porque no es un tizón arrebatado del fuego, a pesar de nuestras vestiduras viles, Él se encarga de traernos porque Él nos ha comprado, porque ya no puede condenar nuestra conciencia. Y es solo esa lucha, solo es poder confiar, pero Jesús se encarga de hablarle directamente, de decirle lo mucho que lo valen. Así que es la forma que los arrebata del fuego. Sí. La última, perdón. Sí, Eh, adelante. Cuando mi mamá, porque nosotros estábamos todavía aislados, él ya estaba internado y mi mamá fue la que viajó desde Salta hasta San Nicolás. Y en todo el viaje ella sentía que Dios le decía, Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para ser zarandeados como trigo, mas yo he rogado para que su fe no falte. Realmente es el ver todos los días como tu fe está ahí. Y como el Señor ha guardado su fe, la fe de mis hijos y la fe de nuestra familia. Eso es algo muy lindo que tengo para agradecerle al Señor. Sí, sí, de hecho la fe de Pedro no faltó, aunque lo vemos que le negó, pero no faltó, porque solamente cuando supo, dígale a los discípulos y a Pedro que voy delante de vosotros, Pedro supo que Jesús le había perdonado. Y es eso, la fe es saber que Él nos ama, que nos perdona, que está ahí para nosotros, que no se ha alejado de nosotros. Eso es la fe. No tener fe es pensar que te ha abandonado. Y a pesar de que pueda ser tentado eso, creo que Jesús nos dio una firme ancla que es no temas, yo estoy contigo. Sí, es así. Gracias, Ubi. No, gracias a ti, de verdad, muchas gracias por tu testimonio. Sé que será de bendición para muchos. Y nada, es muy lindo, seguimos orando por ti, seguimos orando unos por otros para que podamos afianzarnos cada día más en ese amor de Cristo que sé que no solo te ayudará a ti, te ayudará a muchas personas más a pasar sus tribulaciones. Ciertamente. Un abrazo, Ubi, gracias por contarnos tu testimonio. Gracias por tu valentía y tu fuerza. Vamos a ver si hay alguien más quisiera contarnos su testimonio. Entonces damos el paso a Ellen. Sí, sí, Bastián, buenas noches a todos. Sí, la semana pasada, conté el testimonio de mi padre, cuando él estaba en cuidados intensivos, y luego me puse a pensar en el transcurso de la semana, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Ajá. Y cuántos milagros, no se cuentan, porque nosotros estamos acostumbrados a cierto mensaje que nos han enseñado. Entonces, ¿y cuántas personas que están en cuidados intensivos, los familiares los desconectan? Si a mi papá, por ejemplo, cuando estaba conectado fue más de un mes y los médicos me habían dicho que él no tenía ya prácticamente, lo único que estaba como para un respirador, un ventilador en sus pulmones, respirador artificial. Entonces, y eso era lo que lo mantenía a él, no más para conservarlo. Pero los médicos, un médico me dijo a mí, quien lo había conectado, me dijo que lo había desconectado
y entonces sabía que él no podía seguir viviendo. Entonces, pero me quedé en el transcurso de la semana, yo estaba meditando acerca del tema. Quizás si no hubiese pasado lo que mi papá pasó, este tema hubiese sido tan chocante para mí. Pero gracias a Dios por lo que pasó, por ese dolor que pasamos, porque yo había firmado que era la responsable en donde él estaba hospitalizado. O sea, sin mi firma nadie, ni mi mamá podía desconectarlo, ni ninguno de mis hermanos. Entonces, pero como mi padre, cuando él vuelve nuevamente, eh, contó cómo él estaba. Y él decía, decía, mi cuerpo estaba tirado ahí, muerto, decía él. Pero, y de una distancia, yo veía mi cuerpo tirado, pero nunca se separó un hombre vestido de blanco. Él estuvo siempre a mi lado. Y le doy gracias a Dios porque yo le preguntaba al médico y le decía, doctor, ¿le puedo hablar? Y él me decía, háblale. Y escuchando a otros médicos, dicen que lo último que una persona pierde es el sentido, el oído, el sentido del oído. Tenemos que tener mucho cuidado cuando una persona está recién que ha fallecido. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado qué pronunciamos. Y tenemos que tener mucho cuidado qué pronunciamos nosotros ante un enfermo, aunque esté inconsciente. Y le doy gracias a Dios por este tema, porque me ayudó a entender algo que yo tenía guardado en mi corazón y no lo podía hablar, porque para otras personas esto como que no va en contra de los que supuestamente principios. Pero le doy gracias a Dios porque hemos estudiado la Biblia. Y entonces, y hay esperanza, tenemos esperanza. Yo estoy muy agradecida con Dios por este tema. Gracias, Helen. Realmente, como tú dices, hay personas que han vivido estas cosas, o sea, las han pasado, las han visto, pero las ignoran, las dejan, igual que los versículos bíblicos, ¿no? Lo pasan por encima, no lo toman en cuenta, porque no condice con lo que nos han enseñado, con nuestras doctrinas, y si no está relacionado con nuestra doctrina, entonces pasamos por alto. Y es que pasa que incluso cuando vino Cristo, lo pasaron por alto porque no condecía con su forma de pensar de cómo debía ser el Mesías. Y lo pasaron por alto. Entonces, creo que cuán importante es poder abrir nuestro corazón a no tener doctrinas por encima de Jesús. No tener doctrinas por encima de las personas. Si alguien te viene y te cuenta algo así, no decirle, tú eres del diablo, o sea, eso te lo hizo Satanás, porque podemos caer en eso, o sea, puede tener la verdad, puede estar diciendo la verdad, pero nada nos asegura que lo que hemos creído en nuestra doctrina sea la cierta. Sí podemos estar seguros de Jesús, de su amor, sí estamos seguros de eso, esa es nuestra fe, pero el resto no tiene por qué estar fundado en nuestra fe. El resto de cosas son doctrinas que se van y se ponen. ¿Y qué tal si nuestra vida sería mucho más linda si pudiésemos comprender ciertas cosas que quiere enseñarnos Jesús? Así que gracias, Helen. Imagino que por mucho tiempo no pudiste evaluarlo o decirlo por lo mismo, ¿no? Eso pasó en el 2003. Y lo hablé la semana pasada, hablé acerca de esto, porque no podía hablarlo con nadie.
Y yo lo guardaba en mi corazón y lo venía guardando. Han sido tantos años. Yo no puedo, esto no se puede comentar así con cualquier persona, porque no van a entender. La experiencia, nosotros, nuestras propias experiencias, lo que mi padre vivió, esa experiencia, él podía contarla, pero él la vivió. No podemos callar esas experiencias de esas personas. Y le doy gracias a Dios porque Dios nos lo prestó para que contara 3 años más. Y si alguno está aquí y alguna vez le toque tener a un familiar conectado, no lo desconecte. Puede ser que un milagro ocurra como ese. A mí me trataron de cruel, que yo era cruel, porque tenía a mi papá en ese estado, así como estaba. Pero yo le pedía tanto a Dios y lloraba, me puse flaquita. Y cuando una persona se pone flaca, se pone morena, morenita. Morena, bien morenita, morenita me puse. Entendí lo que dice Lamentaciones. Entendí, pero le doy gracias a Dios porque eso me ayudó mucho. Yo guardé todo este tiempo. ¿Y cómo, con quién puedo hablar? Hasta ahora. Puedo sacar eso de mi corazón. Sí, y cuán necesario es decirlo. Es que es necesario conversarlo, hablarlo. Y estoy muy contento, Ellen, de que hayas podido compartirlo, sacarlo, y que muchas personas puedan beneficiarse. O sea, ese testimonio no solo duró y llegó con los que habló tu padre 3 meses, va a llegar con lo que habló él 3 meses, va a llegar a... 3 años, Bastián. Perdón, 3 3 años, sí, 3 años. años. 3 Hablando años, sino eso. ahora va a llegar a muchas personas. 3 años. Y ahora va a trascender, y creo que eso es lindo. Eso saber que llega a los corazones, que hay muchas personas que están en su casa y van a decir, a mí me pasó lo mismo. Yo también tuve una experiencia con este familiar. Yo lo viví y tampoco nunca lo he dicho porque estoy en tal iglesia, porque estoy en tal lugar, porque no me van a creer, porque van a creer que el diablo me está engañando, que me estoy volviendo... Pero son las experiencias, no. Doctrinas versus experiencias. No lo sé, no sé qué tanto. Los fariseos trataban de poner su doctrina versus los milagros y señales de Jesús, que eran evidentes, que eran claros, que era su vida, su obra de sanidad, de amor, de perdón. Así que... Sí. En Job, capítulo 14, versículo 14, dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esa era su pregunta, ¿no? Es La una dejó. pregunta. Sí. Y continúa, dice, todos los días de mi vida, de mi edad, esperaré hasta que venga mi liberación. Ujú, ujú. Es que viene. Sí. Ahora puedo decir, perdón, Bastián, ahora puedo decir que, o sea, si una persona muere, o sea, ahora entiendo lo que decía Pablo, aquellas personas que todavía no les ha llegado ese mensaje de esperanza, lloran sin esperanza. No lloréis como los que no tienen esperanza, porque no les ha llegado la palabra de esperanza. Ujú. Y ahora nosotros tenemos el mensaje de esperanza y que Dios nunca nos abandona y está allí siempre. Nos guía más allá de la muerte. Qué lindo que en ese proceso no hay un ser humano, no hay un ángel, sino que el mismo Dios. Sí, eternamente y para siempre es nuestro Dios. Amén. Sí.
Gracias, Helen, por dar testimonio de eso. Gracias por contarlo, por atreverte, por ser valiente a decirlo. Yo estoy muy contento con esto. Espero que los que están escuchando también puedan disfrutarlo, puedan sentir en sus corazones alivio, paz, sentir que hay algo más bonito, que hay las buenas noticias siempre van a ser más buenas que de lo que lo dice Bastián Ángel, más buenas que de lo que lo dice Bastián Ángel 2.0, más buenas de lo que lo dice Seminario Oscar Sande, más buenas de lo que lo dice cualquier pastor, cualquier evangelista, cualquier misionero, más buenos porque son cosas que ni siquiera han subido al corazón humano las que Dios ha preparado. O sea, hay cosas que no nos esperamos, pero lo que sí puedo decirles es que se esperen cosas más y más buenas. Eso es lo lindo. Así que gracias, Helen, por eso, que afirma nuestra fe en Cristo, que nunca nos abandona. Ahora sí, hermana Esther, puede comentar. Ok. Es rapidito también un sueño que yo tuve hace más de 34 años. Y en ese sueño, antes de tener ese sueño, yo recuerdo estaba embarazada de mi hija que va a cumplir 35 años. Estaba embarazada yo de ella y mi embarazo siempre fue muy riesgoso desde el principio. Siempre tuve riesgo, alto riesgo. Casi los 6 meses de embarazo que tuve con ella fue casi estar en reposo. Pero muy curioso porque exactamente a los 6 meses, 15 días, yo me recuerdo bien, siempre lo tengo bien fresco ese sueño. Yo soñé que mi abuelo ya murió hace muchos años, pero se presentó, yo lo vi a mi abuelo que se presentó a mí y vino y me dijo, ¿cómo estás? Y entonces yo lo veía de lejos y en mi sueño yo decía, pero él está muerto. Y entonces él me vio y me dijo, vas a tener un problema. Pero no tengas miedo, vas a tener un problema. Y entonces yo en el sueño, pues yo lo veía vestido como él vestía y todo, y le dije, ¿y por qué tú estás así? ¿Dónde estás? Y me dijo, oh, y se dio la vuelta así como para señalarme atrás, y me dijo, aquí, mira, estamos aquí estamos bien felices, bien contentos, y cuando yo volteé a ver dónde él me señalaba, yo vi multitud de gente vestida de blanco, multitud, y se veía tanta paz, tanta tranquilidad, que yo decía, wow, qué bonito eso. Yo para ese entonces ni siquiera tenía nada de conocimiento de las cosas de Dios. Entonces yo decía, qué bonito, qué hermoso. Y aquellas personas se veían tan felices, tan pacíficas. Y entonces me dijo, mira, aquí comemos todos juntos. Y me mostró una mesa, wow, pero demasiado larguísima y todos estaban ahí reunidos comiendo y yo volteaba de un lado a otro y pareciera que yo viera la mesa bien cerquitas, pero era tan grande, pero era una multitud de gente. Entonces yo le dije, ¿y qué hacen aquí? Pues aquí estamos muy felices, ya todos aquí somos ya limpios. Y yo le pregunté por mi suegro ya había muerto y me dijo, míralo, allá está. Él cuando llegó aquí era tan malo, pero mira, él ahora es tan linda persona, tan bondadoso. Y entonces me volvió a decir, vas a tener un problema, pero no tengas miedo, pídele a Dios. Entonces yo seguí hablando y preguntándole, pero ¿por qué toda esa gente camina tanto? Ay, pues es que así somos en esta familia. Y me empezó a decir todo lo que había ahí, pero él me cortaba y me decía, vas a tener un problema, pero va a estar bien, pídele a Dios. Fue la tercera vez. Y entonces yo me le quedé viendo y como él sonriendo me vio y en el sueño él se alejó. Y al momento que él se alejó, yo desperté y pude ver y pude sentir cómo de mi cama, cuando alguien se sienta y se levanta, pude sentir cómo se levantó el colchón. Entonces yo dije, wow, ¿qué es esto? Entonces yo le hablo a mi esposo y le digo, oye, tuve un sueño. Y le conté el sueño y me dijo, oh, qué bonito sueño.
¿pero qué será? No sé, le dije, no sé. A los 10 minutos yo me levanté al baño porque yo sentía que yo me estaba orinando sin sentir. Entonces yo fui al baño y entonces dije, "Ah, qué raro, me oriné sin sentir", y me regresé a la cama y a los otros, como a los 10, 15 minutos, se me vuelve a como decía yo, me oriné otra vez, le dije a mi esposo, me oriné otra vez y no siento. Y me dijo, ¿cómo? Eso está raro. Y como pues yo no sabía que se me había reventado la fuente, yo no sabía. Entonces, yo me levanté y me fui al baño y siempre me quedó grabado las 3 palabras las 3 veces que me dijo mi abuelo, vas a tener un problema, pero pídele a Dios, todo va a estar bien. O sea, cuando yo iba al baño, yo decía, ay, no, ¿qué será esto? Pues ya como a las 4 horas, yo me senté en la sala y me empecé a preocupar porque yo me empecé a sentir como que algo estaba pasando en mi vientre. Y cuando me levanto de un sillón que yo estaba sentada, yo me veo y ya tenía mucho sangrado. Wow, entonces yo tuve que rapidito, a unas vecinas les dije lo que me estaba pasando. Para ese rato ya mi esposo se había ido a trabajar. Y entonces yo le hablé a una vecina que me estaba pasando y me dijeron, no, tenemos que traer una ambulancia para que te lleven. Y no, pues en ese momento las ambulancias ni se aparecían. Entonces lo que hicieron ellos, llevarme en un taxi. Y cuando llegué al hospital me dijeron, ah, pues mira, dice, sí, parece que estás perdiendo a tu criatura. Sí, vas a tener que ser ingresada de emergencia porque parece que esta criatura no va a vivir. Wow, yo me sentí tan mal y me pusieron en una ambulancia y me llevan al hospital general y yo iba llorando y entonces ahí me recuerdo que yo dije, Dios mío, ¿por qué tú me diste esta criatura cuando yo ni te la había pedido? Mucho tiempo te la pedí atrás y nunca me la diste hasta ahora y ahora me la vas a quitar. No entiendo. Y entonces las palabras de mi abuelo venían, no va a pasar nada, vas a tener un problema, pero no va a pasar nada. Y eso me venía a mi mente. Entonces yo lloraba en el transcurso de la ambulancia y entonces cuando ya llegué al hospital general me dijeron que no me hiciera ilusiones porque esa criatura no iba a vivir porque ya estaba mucha sangre perdida. Y para no hacerlo tan largo, a los 15 días, me tuvieron ahí 15 días en observación tratando de que la criatura se quedara, que no fuera a salir, pues que no fuera el momento, ¿verdad? Total que el día que ya tenía 15 días en el hospital, el doctor llegó y me dijo, pues hicimos todo lo posible, tenemos que sacar esa criatura, ella ya se reventó a la bolsa, tragó líquido y pues ya está, no queremos que tú te hagas ilusiones, esa criatura no tiene mucho por vivir, ella casi ya no tiene vida, vamos a salvarte a ti, la niña la tenemos, no, dijo la persona, la criatura, perdón, no sabía todavía ni lo que era, y me dijo, la criatura va a perderse y pues vamos a salvarte a ti, tu esposa no quiere perderte, él dice que puedes tener más hijos, y le dije, no, yo no quiero perder a mi criatura, yo quiero tenerla. Y entonces ahí yo empecé a decirle al doctor que yo no quería, que yo no quería. Entonces, otra vez venía mi recuerdo, vas a tener un problema, pero pídele a Dios. Wow, en ese momento yo dije, Dios mío, no me quites esta criatura, no me la quites. Yo no sé, mi abuelo me vino a decir que no iba a pasar nada, que me iba a tener un problema, pero que no iba a pasar nada. Así que yo me aferro a no perder esta criatura. Total, que me metieron de emergencia, la niña fue una niña y ella la metieron en incubadora al momento que nació porque estaba casi muerta, ya no contaban con vida. Total, que yo tuve que, a los 3 días de nacida mi niña, yo tuve que ir a ver dónde estaba mi niña porque yo pensé que me habían dicho que ella ya estaba, que estaba viva, pero a lo mejor ya había muerto. Entonces yo fui y confirmé a los cuneros para ver si era verdad que había vida en ella. Y cuando yo llegué al cunero, wow, yo me recuerdo cuando vi esa criatura, nunca en mi vida había visto una criaturita de 1,5 kilos. Y yo me impresioné y dije, ay, esa criatura se parece a su papá, pero no puedo creer, esta no es mi hija. No, es demasiado pequeña y se va a morir ella. Y cuando la enfermera me dice que
que le enseñara mi pulsera de que le ponen en el hospital para ver cuál era la que yo buscaba. Wow, que me dice que era ella la que yo estaba buscando, y pues ahí yo medio me desmayé de la impresión. Y después, bueno, ya llegaron las enfermeras y me metieron adentro al cunero para yo poder tocar a mi hija. Y entonces cuando yo la tocaba, ella empezaba a moverse y empezaba a moverse. Y entonces desde ahí, día tras día, ella duró 40 días en el hospital y yo ni un momento me separé, y ahí dije, Dios me avisó, yo decía, ¿verdad? Dios me avisó que yo iba a tener ese problema, pero que todo iba a estar bien. Entonces, wow, gracias a Dios, después de 40 días me pudieron dar a mi hija. Hoy va a cumplir ya 35 años, pero digo, y ese sueño, yo me quedé en la incógnita. Y ese sueño y lo que yo vi, y mi abuelo, ¿qué pasó? O sea, sucedió lo que mi abuelo me dijo. Yo no entiendo, Bastián. Realmente yo me he preguntado siempre, ¿qué pasó? ¿Cómo conectó Dios esto? Yo no lo sé. Sí, ese es mi testimonio. Ujú. Muy lindo testimonio. O sea, ¿y ahora tiene cuánto? ¿35 años? Ya va a cumplir 35 años, sí, gracias a Dios, sí. Qué bendición, qué hermoso testimonio, hermana Esther, realmente increíble, ese es muy lindo. Y nada, por ahí yo soy muy curioso con estas cosas, ¿no? Con las cosas de la Biblia. O sea, yo yo sé que voy a tener la oportunidad de hablar con más personas que han vivido esto. Hay personas que realmente han vivido esto. Les he recomendado en Netflix la serie Sobrevivir a la muerte, el capítulo 1, es sobre los testimonios de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte o han visto el cielo. Por ejemplo, está la película 90 minutos en el cielo, que tiene un libro basado en hechos reales. Está también El cielo sí existe, de un pequeño que también estuvo allí, y un pastor muy famoso ahora que cuenta el testimonio. O sea, son experiencias, vivencias reales, y hay algo que a mí me quedó así, y todavía me sigue sonando desde lo que usted contó, que su suegro ya estaba allí, ¿cierto? Sí, sí, ahí Y que estaba. al principio era bien malo, ¿no? Sí, Y después ya no. Eso está y interesante. lo curioso es que cuando yo le conté a mi suegra, le describí cómo él era y cómo lo vi yo con su pelo, y él manejaba su pelo así con su mano, y me dijo mi suegra, ay, pero ¿cómo puede ser posible? Entonces tuviste a mi esposo en el cielo, me decía, sí, así le hacía con su pelo, siempre tenía la costumbre de hacerse así. Y le digo yo, y le enseñé a ella cómo él caminaba, y me dijo, sí, precisamente así era. Entonces quedamos en ese entonces que realmente sí los muertos iban al cielo, ¿verdad? Y yo decía, wow, qué bonito. Lo que me impresionaba era esa paz de todas esas personas, pero todas de blanco. Todas, una blancura, una hermosura, una preciosidad. Y yo decía, ay, pero qué hermoso lugar, pero qué preciosidad del lugar, ¿verdad? Eso me quedó, y lo vivo ese sueño como si lo estuviera ahorita, que hubiera pasado, ¿ya? Ujú. Impresionante, sí. Muy buena, hermana Esther. Gracias por compartir. Creo que ha sido enriquecedor. Yo he puesto mucha atención a esos detalles. Siempre pongo mucha atención a esta experiencia. Y nada, agradecido. Y, y bueno, agradecerle también porque su testimonio seguramente ayudará a muchas personas también. Muchas personas que pasan por experiencias similares a las que pasó usted. E invitarles a aferrarse de Cristo, de su amor. Eso. Sí, amén. Gracias, Bastián. Ok. Gracias a usted. Entonces, que tenemos a Ceci también. Gracias, hermana Esther. Hola, Bastián. Hola, Ceci. Mira, estaba escuchando a la hermana que estaba hablando. Mira, a mí me pasó algo similar a ella y yo siempre me preguntaba, y es como ella, no sé si voy entendiendo bien. Lo que pasa es que yo tenía un hermano, bueno, en realidad nosotros somos primos, pero nos criamos como hermanos con mi abuelo. Es como les decía, bueno, mis dos hermanos murieron.
uno se quitó la vida y el otro murió de cáncer. Pero a mí me llama la atención lo siguiente, con el que tenía último de mis hermanos, yo era muy apegada a él. En realidad nosotros éramos primos, pero nos criamos como hermanos, ¿ya? Y resulta es de que mi hermano le detectaron cáncer terminal y él como que estaba alejado de Dios, pero después nos enteramos de que él, a través de una radio cristiana, volvió a los caminos de Dios. La cuestión es que nosotros siempre hablábamos por teléfono, él estaba en Bolivia, y siempre hablábamos por teléfono, y era siempre el que me llamaba todas las semanas. Había, no sé, ya era viernes o jueves, pero siempre tenía que llamarme un día a la semana. Siempre me preguntaba cómo estaba, pero cuando después empezó a tener las crisis ya del cáncer, fue una etapa bien dolorosa. Entonces yo viajé para él y me acuerdo que yo presencié una de las crisis que ya lo dejó en la cama y él me decía, hija, me decía, siento que el Señor me abandonó porque los dolores que él estaba sintiendo en ese momento eran terribles. Nunca había visto a una persona realmente doblarse de dolor. Y yo ahí me acuerdo que lo abracé y él apretó tan fuerte mi mano y me decía, hija, siento que el Señor se ha olvidado de mí. Y yo le decía, no, el Señor no se olvidó de ti. Entonces empezamos a cantar ese himno, a Jesús se entrega todo. Empezamos a cantar ese himno y yo lo dejé, volví a Chile y a los 5 días mi hermano murió. Para mí fue un golpe así muy duro y yo me acuerdo que lloraba todos los días, pero siempre en las noches, como que siempre lloraba en las noches y yo decía, pucha, ¿por qué mi hermano ya no está, ya no hay quien me llame? Y empezaba a llorar todas las noches, hasta que una noche, en un sueño, me habla él. Y así textualmente me dice, hija, me dice, ya no llores, yo estoy bien acá. Ya no llores más, yo estoy bien acá. ¿Sabe que desperté y lo único que le agradecí fue a Dios eso? Ahora, yo no sé si realmente era mi hermano, pero a partir de ese día dejé de llorar. A partir de ese día dejé de sentir esa tristeza, dejé de sentir esa tristeza de que, no sé, pues no hay quien me llame, pero sus palabras fueron así como tan tranquilas. Para mí pusieron paz. Pero sí, textualmente él me dijo, hija, no llores más porque yo estoy bien. Y eso para mí, no sé cómo explicarlo, o sea, con todo lo que ha presentado el tema de los muertos, realmente es como, digo, realmente era mi hermano. Y yo creo que sí, porque cuando me dijo eso, yo dejé de llorar. Ya no lloré, a partir de ese día no lloré. Así que eso quería compartir con ustedes. Wow. ¿Qué será que se le ha ocurrido al Señor hacernos soñar, no? ¿Qué será que al Señor se le ha ocurrido darnos sueños? Muy lindo, Ceci, muy, muy hermosa la forma como Cristo aún nos consuela, porque sabe que el ser humano ha pasado por cosas difíciles y Él se encarga de consolarnos de forma impresionante. Y a veces bastan ciertas palabras para tocar el corazón y sanarlo. Qué lindo, Ceci, gracias, porque seguro lo que tú has vivido, lo ha vivido más personas, lo han vivido y pueden escucharte y saber que es así. Si creen lo que realmente hemos leído, si creen en los textos que hemos leído, si le creen a Jesús que le dice, el que cree en mí no morirá, no gustará la muerte jamás, y pregunta, ¿crees esto? Pues entonces puede encontrar consuelo. Así que
Nada, saber que Jesús es el Salvador de todos los hombres. Y qué lindo que aquí no estemos mandando a gente al infierno eterno, sino a la presencia de Cristo. Yo prefiero creer en eso. Prefiero creer en eso, así lo creo y creo que eso nos mantiene. Vivir durante nuestra vida no es sujetos al miedo a la muerte, no esclavos, sino libres. Y eso es lindo, Ceci. Gracias. Gracias por tu testimonio. Así que voy a pedir que Luis, así que hermano Luis. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Claro. primeramente quería darle gracias a Dios. Y después que escuché el tema que diste sobre el paraíso de los muertos, vinieron muchas cosas a mi mente que Dios me las había enseñado, pero en cierto modo tenía miedo a que fuera otro engaño de Satanás. Y sobre el estado de los muertos, siempre le pedí a Dios que me diera luz sobre lo que Él me había enseñado y lo que yo había pasado. Trataré de ser breve porque sé que es un poco tiempo, pero primero quiero decir que tenemos un Dios de vivo, no un Dios de muertos. Y Dios es espíritu. Así como a Pablo le pasó en el cuerpo, fuera del cuerpo, yo tuve una experiencia igual. Yo una vez estaba durmiendo y vi que mi cuerpo, vi que yo salí del cuerpo. Y cuando miré, ya estaba en el techo y vi mi cuerpo en la cama. Y seguí subiendo, seguí subiendo. Llegué a un límite del cielo donde todavía se podían ver las personas, pero ellos estaban muy arriba, ¿no? Y veía a mi mamá y a una tía mía llevar como mi cadáver para que fuera enterrado, llorando, las dos. Yo quería volver, pero ya no podía volver, ya no podía. Entonces lo que hice fue subir más. No sé si fue el segundo cielo o el tercer cielo. Llegué a un lugar donde ya no se podía ver a más nadie, ya las personas ya no las podía ver. Y todavía tenía miedo, tenía mucho miedo. Tenía miedo porque en mi mente o en lo que yo estaba sintiendo era como que ya yo no regresaría más, ¿ves? Ahí era muy tranquilo, habían ángeles y los ángeles tenían cara de estar muy tranquilos. Y en ese momento vi el fuego, ese fuego que todos le tenemos miedo. Vi un sol, el sol. Imagínense en el sol como una llama de candela que viene hacia ti, pero no te quema, ¿ves? No te hace daño. Y se detuvo muy cerca de mí aquel sol muy grande. Y de adentro del sol salió Cristo Jesús. Ahora, siempre me pregunté por qué no lo pude ver, por qué nada más pude ver su manto y su vara y no pude ver su cara. Y no la pude ver porque después el Espíritu Santo me dijo porque tenías miedo a la muerte y todo el que le tiene miedo a la muerte no me puede ver, porque yo sinceramente tenía miedo de morir. Yo era esclavo de ella. Solamente me enseñó un manto blanco, salió del sol un manto y una vara. Me dijo que tenía que entrar y cuando me señaló vi una puerta que estaba cerrada. Y yo le dije que por favor que me bajara de ahí. Él no me contestó nada más, solamente me dijo que tenía que entrar. Cuando yo regresé y volví como aquel que volvió de nuevo a la vida, ¿no? Y salí como llorando del cuarto. Y ahora muchos podrán decir, sí, fue un sueño, fue un sueño. Sí, pero ese sueño, después del sueño, ese mismo día, yo saqué un pasaje para después de 3 meses, para el mismo día que murió mi mamá.
Y cuando murió mi mamá, yo le dije a mi mamá en un sueño que a mí se me mostró de que ella moría ese día que yo estaba llegando después de haber sacado el pasaje 3 meses antes. Le dije a mi mamá de qué iba a morir. Le dije a mi mamá que tenía que ir al médico y decir de lo que le estaba pasando. Entonces ahora me van a decir, bueno, ¿cómo tú puedes decir eso? Que tú le vas a decir a tu mamá de que iba a morir, entonces tú estabas mandando a tu mamá a la muerte. No, es que yo sabía que mi mamá moría. Lo que yo pensaba era que si estaba en el hospital, podía haber alguna posibilidad de que si le diera un infarto, la pudieran darle vida, ¿no? Porque tenía miedo de que le pasara en la calle y quería que fuera en el hospital. Pero ya estaba destinado. Ahora, ¿a quién le tocaba morir? ¿A mí o a ella? Siempre me pregunté eso, ¿no? ¿Por qué ella y por qué no fui yo? ¿Por qué yo tuve que regresar y por qué ella no me quedé, ¿no? Creo que como Dios entrega la vida por todos, hay una persona que es tu madre que te ama con todo el corazón, que es capaz de entregar su vida por ti. 3 horas antes de que mi mamá entrara al salón donde le iban a hacer la prueba del corazón, le tiraron una foto que yo tengo guardada y mi mamá en esa cara presentía de que ella no volvía más. No sé por qué no tengo ese testimonio de mi mamá. No sé si a quien se le presentó y le dijo que si era capaz de poner su vida por la mía. Creo que sí, creo que lo que pasó fue que ella puso su vida por la mía. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz, Cristo le quita las llaves de la muerte a Satanás. Cristo tiene la llave de la muerte en sus manos. Cristo baja a las profundidades de la muerte y le predica a todas aquellas personas que estaban muertas, a las personas del diluvio. Y con Cristo resucitan muchas personas. Como mismo Cristo resucitó a Lázaro, como mismo Cristo le dijo al que estaba en la cruz de que iba a estar con él en el paraíso ese día, como mismo Cristo resucitó a la hija de Jairo, como mismo Cristo resucitó al hijo de la viuda, como mismo Cristo hizo eso, yo pienso, después de haber escuchado lo que usted dijo, que después de la muerte no es que no hay nada. Creo que después de la muerte volvemos a donde está Él. Es como un volver a nacer, es como ir a donde fue Pablo, es como ir a donde yo fui, a ese lugar donde está Él, a ese lugar que puede ser el paraíso. La última vez que yo soñé con mi mamá, el último sueño que tuve, fue en un lugar muy bonito porque yo sufrí mucho. Y una vez que me quería quitar la vida, yo estaba ese día para quitarme la vida, tuve este sueño. Yo soñé que yo estaba en un lugar muy bonito, que era un lugar como que tenía un pasto verde y habían árboles. Y cuando miré para el lado estaba mi mamá. Pero yo no podía ir donde ella estaba, ni ella podía venir donde yo estaba. Y ella estaba riéndose, estaba muy feliz y me decía que no llorara más. Me dijo, ya no llores más. Yo soy feliz. Y yo le dije, ¿verdad que eres feliz? Y me dijo, sí, yo soy muy feliz. Y le dije, todo esto es muy lindo. Y me dijo, sí, es muy lindo. Y le dije, ¿ya viste a Dios? Y me dijo, sí, ya lo vi ya. Y le dije, ¿y nos volvemos tú y yo a ver? Y me dijo, sí, un día nos vamos a ver de nuevo. Y ya, ese fue ahí me desperté de nuevo y ya no pude, ya no volví a soñar nunca más con ella. Eh, eh, no he soñado nunca más así. Pero bueno, creo que
quisiera que ustedes me ayuden porque después de esa presentación que tú hiciste, ahora creo, todavía me faltan más estudios y más oración, pero creo que después de la muerte nos encontramos con el cara a cara. Pero nos encontramos con ese sol que no te quema, con ese fuego que no te quema. Es un fuego, sí, es un fuego. Imagínate el sol, nadie puede pegarse al sol porque si tú con este cuerpo, de pecado, se pega al sol, vaya, o hace un calor muy fuerte, te puede hacer daño, o te puede matar, o te mata. Pero el fuego que yo vi, el sol que yo vi, es un sol que viene al pecador, va a donde tú estás y no te hace daño. Quisiera ya terminar con esto y decirle que gracias a Dios por todo y gracias a Bastián por lo que comentó los otros días. Es todo lo que tengo sobre eso. Gracias. No, gracias a ti, Luis, por tu testimonio. Y sin duda, mira, para ti, Luis, creo que te va a ayudar el testimonio de todos los que van a hablar ahora. Van a dar experiencias similares y lo que yo he investigado y visto, pues es así. Hay películas basadas en historias reales que hasta el día de hoy esas personas están vivas y siguen contando su testimonio y muchos se parecen y tiene sentido con lo que tú cuentas también. Así que gracias, Luis, sé que le ayudará a alguien y creo que los testimonios que vienen ahora también nos ayudarán a todos, a ti también. Así que nada, para eso se ha abierto esta oportunidad. Y bien, no sé si hay alguien más. Hermana María, adelante. Bueno, yo le agradezco al Señor porque tuve un abuelo materno que él me enseñó a orar porque yo nada más rezaba y yo lo conocí cuando él tenía 90 años. Entonces él me sorprendía porque siempre estaba, por la mañana casi siempre decía, ay papito, ya me voy al río, espero que haya caído mucha agua y que todos los animalitos estén bien. Ay papá Dios, tú que estás allá con mis hijitos, tú sabes todo lo que ocupan y estás con ellos. Y yo decía, ¿con quién habla? ¿Por qué dice papá Dios? ¿Cómo se atreve, no? Porque yo estaba acostumbrada a rezar, pero eso me daba mucha curiosidad. Y siempre hablaba así, mi abuelito no sabía leer, él no sabía de la Biblia, solo iba a la iglesia, pero nunca participaba de la misa, siempre estaba él en lo suyo, siempre en lo suyo. Yo recuerdo que mi abuelita tenía una pared llena de estampitas de santos y él se hincaba en su cama, pero para acá. Y ella llegaba y le decía, no, acá donde están los santos. Y él le decía, no, yo aquí. Okay. El Señor me permitió estar con él el último día de su vida. Ese último día, él decía que estaba un poquito enfermo. Entonces yo le llevé suero oral. Para eso él ya tenía poquito llegando, 117 años. Pero una persona muy fuerte, con mucha paciencia. Todos los días iba a caminar al mercado, a la iglesia, solo lo detenía el mal tiempo. Entonces recuerdo que ese día le llevé el suero y le dije, ¿qué tienes? Me dijo, mira, me duele un poco el estómago. Y yo le dije, ¿quieres que te lleve al doctor? Me dijo, no, yo estoy bien aquí en la casa, solo dame esa agua que me hace sentir bien. Y lo vi por el día, luego regresé en la noche y le volví a preguntar que cómo se sentía, si quería ir al doctor. Pero él me decía, no
yo estoy bien, hija, no te preocupes, se me va a pasar. Me dijo, yo lo que quiero es que ya te vayas a tu casa porque te estén esperando tus bebés. Yo tenía un bebé de 2 semanas y un niño de 3 años. Entonces él me decía, tienes que ir a tu casa a ver a tus hijitos. Vete tranquila, yo voy a estar mejor. Y me dijo, cuídalos mucho, cuídate mucho, te quiero, pero así muy lúcido, muy bien. Y después de 1 hora que él se fue a la cama, ya no despertó. Él sí se fue a un sueño muy profundo, ¿verdad? Se fue al descanso de esa manera, pero muy tranquilo. No le vi que tuviera miedo. No lo puedo creer que con la edad que él tenía no se quejaba. Estaba muy tranquilo una hora antes de morir. Solo pensando en que yo llegara segura a mi casa, que yo llegara a ver a mis niños. Y nos despedimos con un abrazo, nos despedimos con un te quiero. Y cuando supe que él se fue al descanso, no me sentí angustiada, no me dio como tanta tristeza. ¿Por qué? Porque para mí mi abuelo Isaac siempre para mí era como un ángel. Siempre para mí era una persona tan noble, tan decente, que yo dije, ay Dios mío, ya lo necesitabas contigo. Era lo que me consolaba, ¿verdad? Yo sabía en aquel tiempo que había infierno, que había castigo, pero yo estaba segura que él no iba a ir para allá por la vida que tuvo aquí en la tierra. Entonces, de verdad que a veces me sentía yo mal, tal vez por no llorar tanto, pero yo decía, no, él se fue muy tranquilo, él se fue muy en paz. Como, no sé, era una paz que yo también llegué a sentir cuando él se fue. Cuando realmente lloré fue cuando después en la iglesia aprendí que como él no había bautizado, no había entregado al Señor su corazón, entonces sí se iba a perder. Eso sí me hizo llorar. Eso sí me dio mucha tristeza. Pero ahora que he estudiado tanto más con ustedes, con Oscar, con Bastián sobre estos temas, me da tristeza cuando dice alguien que esa persona era mala y que se va a ir al infierno y que no pidió perdón y que no se puso a cuentas. Ese me da mucha tristeza, porque sabemos que nuestro Dios de amor está con nosotros hasta el último día y hasta la eternidad. Entonces, Él nunca nos ha abandonado y nunca nos va a abandonar. Ahora siento esa alegría y esa seguridad de que voy a volver a ver a mi abuelito Isaac. Tal vez en un lugar más arriba, porque él era más bueno que yo. Pero estoy tan agradecida que el Señor lo haya puesto en mi vida, porque de verdad que Él me enseñó cómo amar a Papá del cielo, porque Él me enseñó a decirle Papá Dios, como nadie me había enseñado. Ese es mi testimonio. Gracias, hermana María. Muy contento. Yo siempre quedo impresionado. 117 años. Wow, yo siempre decía, yo quiero vivir 100, ¿no? Porque mi mente así como que redondea bastante las cosillas, por lo menos 100, ¿no? Y ahí ya muy contento. Pero nada, es muy lindo, creo que es un ejemplo de vivir sin miedo a la muerte y de morir libre. Morir no esclavo del miedo, sino morir libre, en paz, y luego vivir en Cristo. Morir, ganancia. Así que nada, gracias hermana María por su testimonio. Creo que también
O sea, la variedad de los testimonios hace que las personas que están escuchando, más de alguna está viviendo, pasando por algo así, y puede quedarse en paz, porque hay un matiz en estos testimonios, no sé si se han dado cuenta, Ujú. muy, muy lindo. Creo que ayuda muchísimo. Así que gracias, hermana María. Gracias, Un Bastián. abrazo grande. Mm. Ok, ¿tenemos alguien más? Bueno, estaba escuchando y ahí estaba, si lo decía, si no lo decía. Qué bueno que se decidió. Años atrás tuve una experiencia bien especial. Yo hacía poco que estaba participando en una congregación y escuché que había un joven más o menos como de un adolescente, de haber tenido unos 12, 13 años, y que estaba muy enfermo, tenía un cáncer. Y bueno, yo no lo conocía al joven, pero sí una noche, a la madrugada, me siento, no sé si era un sueño o si fui traspuesta, esa parte no la tengo bien clara, como el apóstol Pablo dice, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo. Bueno, yo tuve esto que de pronto empiezo como a soñar, por eso digo, no sé si era sueño, si era estaba como traspuesta, que uno de mis hijos, que tenía más o menos la misma edad del joven, que estaba mal y que estaba cada vez más grave, más grave, más grave. Y que entonces yo voy al dormitorio de mi hijo a estar con él y me pongo al lado de él y veo que empieza a agonizar. Y yo al lado de él comienzo a hablarle del Señor, que el Señor lo amaba, que el Señor estaba ahí y que no tuviera miedo porque sentía que esta persona que aparentemente era mi hijo, pero que en realidad después supe que no era mi hijo, tenía mucho miedo de morir. Y yo le comienzo a hablar y le empiezo a hablar y de pronto la pieza donde estaba se empieza a llenar de ángeles, lleno de luz, se empieza a llenar y a llenar de ángeles. Y yo le decía que no tenía que tener temor, que el Señor lo amaba y que lo estaba esperando. Y recuerdo que de pronto le digo, mira, le digo, el Señor ahí viene. Y veo que se viene acercando el Señor, así una cosa blanca, maravillosa, pero yo no le veía el rostro, sino que veía su entorno, su cuerpo, pero no la cara. Y de pronto le digo al joven, mira, le digo, yo te voy a acompañar hasta la puerta, pero yo no puedo pasar de la puerta hacia allá, pero el Señor está ahí esperando y Él te va a recibir. Y el joven pasa a la puerta y el Señor lo recibe y lo abraza. Y yo después de eso me despierto, yo decía, ¿qué fue esto? O sea, no podía entenderlo. Y yo decía, pero ¿cómo puedo estar pensando eso de mi hijo, que mi hijo se está muriendo? Bueno, la cosa es que ese mismo día yo después voy a la congregación, al culto, y me acuerdo que el pastor estaba en la prédica, estaba dando el mensaje, y de pronto sube alguien con un papel y él dice, voy a detenerme un poco, dice, pero me acaban de avisar que, no me acuerdo cómo se llamaba el joven, pongamos que se llamaba Nicolás, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, me acaban de avisar que Nicolás esta madrugada falleció. Y para mí fue tan impactante y el Espíritu Santo me dice, tú estuviste ahí acompañándolo. Para mí fue algo tan tremendo porque fue una experiencia tan especial, pero lo maravilloso es cómo el Señor estaba ahí, a la puerta, esperándolo. Y lo que sí, yo no podía pasar ese umbral, no podía traspasarlo, pero sí Él lo pasó. Y cómo el Señor al otro lado estaba esperándolo y lo abraza. Y para mí eso fue algo muy impactante, muy, muy impactante. Así que eso es lo que quería compartir, realmente algo tan, tan fuerte, tan fuerte. Y también tuve una experiencia con un amigo, un matrimonio amigo que nos conocíamos bastante, y él sufrió un derrame cerebral y murió, prácticamente él murió, pero igual lo llevaron al hospital y lo pusieron, ¿cómo se llama? Lo conectaron a máquinas y todo eso. Y recuerdo que él estaba inconsciente, ya llevaba varios días inconsciente,
y me acuerdo que a la señora le dicen que lo mejor era desconectarlo. Y la señora dijo, no, dijo, yo no quiero que lo desconecten. La cosa es que un día yo voy al hospital, ahí a la Católica, la Universidad Católica, lo voy a ver, él estaba en la UCI, y tú sabes que en la UCI solamente pueden entrar las personas más cercanas. Pero no sé, el Señor abrió las puertas, yo pude entrar, llegué a donde estaba él, y empecé a orar con él, empecé, digamos, a interceder por él, y de pronto yo no era. Sé que fue el Señor que lo empieza a llamar, y a la tercera vez que lo llama, él se empieza a despertar, y yo lo siento que se empieza a levantar de la cama, y le digo, Señor, por favor, que no se levante, porque si se levanta yo me muero aquí mismo. O sea, era tal la impresión de que él en ese momento se fuera a levantar de la cama, porque abre los ojos, me queda mirando, y yo lo veo que empieza a como a levantarse. Y la cosa es que en eso yo le digo, Señor, por favor, que no se levante, porque me dio susto, o sea, de ver que estaba totalmente ido, y de pronto él empieza a levantarse, o sea, abre los ojos y como tiende a levantarse. Entonces, y en eso llega la esposa, y me dice, oye, ¿qué le pasa? Me dice, ¿por qué está así? Y la cama él estaba entero mojado, la cama entera mojada, el colchón, todo, o sea, completamente mojado. Y después de eso, bueno, tuvieron que cambiarlo entero y todo, y después de eso, él vivió 5 años. 5 años vivió después de ese episodio, que fue muy impactante también para mí, fue muy fuerte. Pero como el Señor le dio 5 años de vida, en el cual, bueno, muchas veces yo estuve con él, le llevé la palabra del Señor, él se entregó al Señor, y él me contaba cosas de las cuales él vivió ese periodo que estuvo ahí en oscuridad, por decirlo así, que como habían seres que lo tomaban de las manos y de los brazos y lo tiraban, y él luchaba con eso. Fue realmente una experiencia muy, muy fuerte también, pero como el Señor lo sacó de esa oscuridad, porque él dice que estaba en un túnel negro y sombras negras, y que lo tomaban y lo único que querían era arrastrarlo. Entonces, yo le doy gracias al Señor que le permitió levantarse y vivir 5 años, 5 años de gracia, y 5 años de los cuales el Señor lo llevó a su presencia. Así que Amén. esas son mis experiencias con relación al más allá. Pero Amén. Señor ahí. Gracias, hermana Marce. Sí, muchas gracias. Creo que la mayoría puede quedarse en paz, puede sentir una confianza en su corazón de que justo en ese punto de cruzar la puerta, el umbral, nos espera el abrazo más cálido y amoroso que hayamos sentido en toda nuestra existencia, el abrazo de Jesús. Así es. Sí, yo lo creo así, hermana, gracias por su experiencia, creo que cada uno ha ido aportando, pero se dan cuenta que coinciden, se dan cuenta que las cosas coinciden, o sea, le comentaba a un amigo este asunto, ¿no? Y me dijo, tiene sentido, pero porque la religión o algunas denominaciones, testigos de Jehová, adventistas, demás, son los únicos como que se niegan o dicen esto no es así, pero el resto del mundo, independientes, sean creyentes, no creyentes, musulmanes, hindú, o sea, saben que hay algo más allá, y en general en el mundo las personas han tenido experiencias cercanas a la muerte, por eso existe la noción, por eso existen las teorías y las cosas, pero porque la gente ha contado sus testimonios, y el hecho de que queramos negarnos a eso implica llamar a toda esa gente mentirosa. O sea, todos los que han vuelto de la muerte se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a contar la misma historia. No, de hecho, hay esa similitud porque en esencia algo nos espera. Y bueno, vamos a ver si nuestro Dios es tan amoroso. ¿Cómo no nos va a abrazar en el momento que más lo necesitamos? Así que eso. Gracias, hermana Marce, por su testimonio. Bien, si tú has llegado hasta el final, hasta aquí hemos llegado con los testimonios, pero por ahí te invito a incluirte en los siguientes temas,
a incluirte, tú que estás escuchando, que por si ahí tiene tus testimonios, puedes dejarnos en los comentarios y quién sabe si hay suficientes testimonios, pues hacemos otro acerca de este asunto. Por lo demás, en esta serie, por ahí con Ceci y los viernes también seguiremos con el tema de los sellos, de las trompetas y de las plagas. Te invito a ver los 4 bonus también, no solo los temas de esta serie, sino los 4 bonus que ya hemos subido y los 10 temas de esta serie. Y finalmente, la mayoría sabe que esta serie ha comenzado en cuál es la naturaleza de la segunda venida de Cristo. O sea, el tema final, ¡pum!, la guinda de la torta será la venida de Cristo y te aseguro que estamos muy cerca de llegar a ese tema en la serie. Así que quédate, suscríbete a este canal y pues nos vemos en los siguientes estudios. Bien, gracias a todos los que han contado sus testimonios. De verdad, ahora lo pondremos en YouTube y si lo estás viendo, déjate unas palabras de aliento para algunas de las personas que contaron sus testimonios también. Y si te ha ayudado, coméntanos si algún testimonio te ayuda a ti también. Un abrazo a todos, vamos a orar y vamos a cerrar el estudio de hoy. Gracias, papito, porque podemos llamarte así, porque sabemos que al cruzar algo que nos genera tanto curiosidad, miedo, incertidumbre, tú estás justo al otro lado de la puerta para abrazarnos. Eso es hermoso, Señor. Gracias por demostrar también de esa forma el amor. Gracias porque nos das nuestro valor y nos haces saber que las cosas no terminan así, como así. Que tú tienes un futuro glorioso, planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Permítenos conocer la inmensidad de esa promesa. En el nombre de Jesús. Amén.